Ahí estamos. Entonces, nos habíamos quedado en la A de Alicia, estábamos viendo todas las características que puede tener un dolor torácico. Es muy importante, bueno, además de la irradiación, ver los atenuantes. ¿Con qué te mejora el dolor? Si mejora con reposo, si mejora estando quieto, si mejora al dejar de hacer ejercicio. Por ejemplo, un dolor muscular de las costillas, de los músculos intercostales, cuando uno está quieto mejora. Y cuando uno se mueve o apenas tiene tos una persona, duele. El dolor de la angina de pecho, que es el dolor, por ejemplo, cuando están las arterias coronarias tapadas, pero no tanto como para tener un infarto, es un dolor que puede aparecer como un dolor opresivo en el pecho, y ese dolor, al dejar de caminar o al dejar de hacer ejercicio, mejora rápidamente. El dolor del infarto no mejora con reposo, es un dolor en reposo, ¿sí? Hay algunas medicaciones, por ejemplo, que mejoran el dolor. Para cuando hay, por ejemplo, una angina de pecho, uno le puede dar alguna medicación y con esa medicación mejora el dolor. Entonces es muy importante saber con qué mejora para diferenciar un dolor de otro. Y esto es re importante y es re difícil a veces diferenciar, o sea, un dolor de otro. Pero con todo esto, si uno lo tiene en cuenta y lo va preguntando ordenadamente, se puede llegar a dar cuenta. El examen físico cardiovascular también tiene inspección, palpación, auscultación. Percusión, no sé, la verdad es que para el corazón mucho no sirve, pero sí tenemos que ver esto. Para la inspección tenemos que ver al paciente en su conjunto, ¿sí? Tenemos que ver, por ejemplo, o sea, cómo es la circulación periférica de los pacientes. Tenemos que verle los dedos, fijarnos si el paciente tiene cianosis, que lo vimos la vez anterior, que a veces puede ser la cianosis porque la sangre no esté oxigenada, o también puede ser porque la sangre no llegue como corresponde a donde corresponde, ¿sí? Que eso a veces puede ser por problemas cardiológicos. Si vemos cianosis, los dedos azules o los labios azules, por ejemplo, es muy importante de verlo. Y otra cosa que podemos ver también es el tema del edema. Cuando a veces los pacientes pueden tener, especialmente las piernas, muy hinchadas, y nosotros podemos apretar la pierna del paciente, y si el dedo se hunde y queda hundido, se llama signo de Godet, que habla de agua, edema, ¿sí? Que siempre hay que pensar en cuestiones cardiológicas. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que su corazón no late como corresponde y no llega a bombear lo suficiente, cuando el corazón no bombea lo suficiente, se acumula agua, ¿sí? Del agua que tendría, o sea, la sangre tendría que retornar, pero no llega a retornar como corresponde porque el corazón no tiene fuerza para bombear. Entonces, esta agua que se acumula, o sea, se extravasa de las venas, ¿sí? Agua, básicamente. Los glóbulos rojos no, porque por la vena no pasan, pero el agua sí, y eso es edema, eso se puede ver principalmente en los miembros inferiores. Entonces eso es muy importante verlo. Por eso mismo también es muy importante saber el peso de los pacientes, porque el peso del paciente cuando se acumula agua, pueden ser muchos kilos de agua que se acumulen, y cuando uno empieza con un tratamiento para disminuir el agua del cuerpo, que en general son con diuréticos, los kilos van bajando rápidamente. Después, en relación a la palpación, es muy importante que palpemos los pulsos de los pacientes, ¿sí? O sea, vamos a palpar los pulsos radiales, ¿sí? Principalmente, pero también tenemos pulsos en todos lados, en muchos lados del cuerpo. Y vamos a poder palpar los pulsos, por ejemplo, los de los pies son muy importantes, los de los tobillos, hay muchos pulsos que uno puede palpar. Y es muy importante, o sea, conocer, o sea, saber que donde las arterias están más superficiales, vamos a tener pulsos. Intenten todos después, más tarde, tocarse bien los pulsos radiales como son. Los pulsos radiales, esta es la mano, están acá, ¿sí? Siempre del lado del dedo. Del lado del dedo gordo, ahí están los pulsos radiales, ¿se ve bien? Ahí. Bueno, intenten palparse los pulsos radiales y piensen en una arteria que se está contrayendo, ¿sí? Y en la contracción muscular de la arteria que está llevando la sangre. Entonces, en el pulso radial van a poder ver también, o sea,
piensen que ese pulso es la sangre que yo mandé desde mi ventrículo hasta la arteria, y después la arteria, por contracciones, la fue llevando. Entonces, el pulso tiene relación con lo que es el latido del corazón y el ciclo cardíaco, ¿sí? O sea, pensemos que toda la sangre que yo mandé a la arteria después se contrajo y la llevó un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. Y así todas las arterias del cuerpo. También es importante que a veces cuando vemos al paciente se pueden ver latidos anómalos, especialmente en el cuello, ¿sí? En algunas patologías se pueden ver latidos en el cuello. Esto igual después lo vamos a ir viendo para cada patología, así que no se asusten. Pero les voy poniendo ejemplos. Los pulsos también son muy importantes porque a veces cuando hay problemas de las arterias, especialmente en las piernas, es lo más frecuente, puede pasar que alguna arteria no tenga pulso. Y si la arteria no tiene pulso es porque la sangre por ahí no circula y la arteria está tapada, y eso puede ser un problema muy grave. Y después es muy importante la auscultación. La auscultación, siempre vamos a escuchar el corazón. En el corazón habrán escuchado alguna vez hablar de soplos, ¿sí? O sea, vamos a escuchar cómo es el primer latido, cómo es el segundo latido, ¿sí? Que los latidos son los cierres de las válvulas. Entonces, hay dos latidos, el primero y el segundo, ¿sí? Y a veces puede haber algunos ruidos extras que aparecen en otras patologías, pero siempre tenemos que ver. Y cuando auscultamos, vamos a escuchar cómo late el corazón y si alguno tiene un estetoscopio en su casa porque puede tener de algún tensiómetro, por ejemplo, también sería bueno que se escuche un poco el corazón cómo late. Eso les va a gustar. Pero bueno, uno en algunos momentos, o sea, hemos escuchado alguna vez, y si no, en YouTube ponen el latido del corazón y se escucha, tampoco si no tienen estetoscopio. Es muy importante, o sea, escuchar el latido del corazón, porque el latido del corazón también me representa, cuando yo lo oculto, el primer y el segundo ruido, me representa especialmente cómo funcionan las válvulas. Los soplos que se escuchan hablar muchas veces suceden cuando la sangre va para algún lado donde no tiene que ir, básicamente. Si la sangre, por ejemplo, tenía que pasar al ventrículo y la válvula tenía que estar cerrada, si la válvula está abierta y la sangre vuelve por ahí, se escucha un soplo, que son regurgitaciones de la sangre, o sea, ruidos de agua de la sangre que va para donde no corresponde. O por ejemplo, si a la sangre le cuesta mucho pasar por una válvula porque está un poco cerrada, se escuchan ruidos también por ese motivo, ¿sí? O por válvulas abiertas, cerradas, o cosas que están donde no corresponde. Los soplos, vamos a ver igual los problemas de las válvulas ahora cuando veamos las enfermedades. Y es muy importante saber que hay métodos complementarios, que para la patología cardiovascular es muy importante. Por ejemplo, si uno piensa en un infarto, no va a tener mucho para lo que es el examen físico, más allá de que uno lo tiene que hacer, porque siempre es muy importante ver cómo funciona el corazón, y las arritmias, por ejemplo, uno las escucha, o el corazón cuando está rápido también se escucha, la frecuencia cardíaca es fundamental. Y la presión arterial también es muy importante para todo esto. Los signos vitales siempre son muy importantes. La presión arterial es muy importante porque muchas patologías cardiológicas, además de que la hipertensión es un factor de riesgo, mucha patología cardiológica siempre se presenta con presión alta también. Y vamos a hacerle un electrocardiograma, una placa de tórax y un laboratorio con enzimas cardíacas. Esto es de lo más importante para la patología cardiológica. Las enzimas cardíacas las habrán escuchado, no sé si las escucharon nombrar alguna vez, si alguno hizo, pero siempre se piden para los dolores torácicos que parecen cardiológicos. En una guardia siempre, todo el tiempo, uno está pidiendo las enzimas cardíacas. Son principalmente la troponina y la CPK. Hay la CPK es una enzima que sale del daño muscular. La CPK-MB se llama, que es una fracción de esta CPK, es la característica del miocardio, ¿sí? O sea que las más importantes son la troponina y la CPK-MB. La CPK también puede aumentar en daño muscular por otra razón. Por ejemplo, no sé, te fuiste caminando hasta Luján y nada, te puede aumentar la CPK. O sea, no es específico del daño cardiológico, sino que puede pasar por un esfuerzo muscular muy importante.
La placa de tórax es muy importante para descartar patología pulmonar asociada, especialmente si hay alguna cosita que se puede ver en la placa. Uno además puede ver el tamaño del corazón. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia cardíaca, puede pasar que el corazón esté aumentado de tamaño. Entonces, si tenemos un corazón grande, en una placa lo vamos a ver. Y siempre tenemos que hacer un electro. El electro es fundamental para evaluar lo cardiológico, o sea, no existe una evaluación cardiológica sin electrocardiograma. Y por eso es tan importante que lo que vimos antes de cómo son los latidos del corazón y cómo se ve en un electrocardiograma. Después vamos a ver las arritmias, pero por ejemplo, en un infarto vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma, en las arritmias vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo. Y lo otro que quería decirles para esta clase son los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular son muy importantes. Nosotros tenemos algunos que no son modificables y otros que sí. Los factores de riesgo cardiovasculares son universales para todas las patologías cardiovasculares. Así que los tenemos que conocer y ustedes habrán visto, porque estuvieron viendo un poco de prevención, por qué hay que hacer tanto hincapié acá en estos factores de riesgo. Son todos los factores de riesgo que aumentan el riesgo de tener complicaciones cardiológicas, especialmente infartos o patología coronaria, pero son los mismos para toda la patología cardiológica en general. Entonces, con respecto al tabaquismo, tenemos que apuntar a tanto a la prevención como a las posibilidades para que una persona deje de fumar. Con respecto a la obesidad, hay que tratar de favorecer el ejercicio y la vida sana, la dieta. En este caso, para la dieta cardiovascular se recomienda una dieta de estilo mediterránea. Después la diabetes, es importante hacer la detección precoz de la diabetes con controles de glucemia habituales, que el paciente consulte si tiene ya una pequeña alteración, el paciente tiene que consultar a su diabetólogo o a su médico clínico que lo ve para el tratamiento de la diabetes. Lo mismo el control de la presión arterial. Muchas veces, yo sé que ustedes han participado de campañas de control de presión arterial, y eso es muy importante, la detección en la población general. ¿Por qué? Porque puede pasar que un paciente tenga todo esto y que no sienta nada. Por ejemplo, la presión, uno puede tener la presión alta y no sentir nada, ¿sí? Y es un factor de riesgo cardiovascular que previene complicaciones cardiológicas que muchas veces no son reversibles, como esto que tiene tratamiento. Lo mismo la dislipemia, uno en un control de laboratorio de rutina tendría que pedir el colesterol y los triglicéridos a un paciente y ver cómo está el colesterol bueno, el malo. El bueno es el HDL y el malo es el LDL, ¿sí? Para tratarlo en caso de que sea posible, de que sea necesario. El tema de la personalidad tipo A habla de una personalidad como obsesiva o más nerviosa o estar muy estresado, ¿sí? Bueno, sexo masculino o mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo cardiovascular, esto no tiene solución. La edad tampoco tiene arreglo, la genética tampoco tiene solución, pero sí todo el resto. Entonces siempre es muy importante tratar. Y uno haciendo ejercicio, la dieta, una vida sana, tratando las patologías que va teniendo, o sea, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, uno puede modificar su riesgo cardiovascular. Ustedes saben que todos estos factores de riesgo surgieron de un estudio que se hizo en un pueblo, que agarraron y evaluaron, siguieron durante 50 años a un pueblo entero a ver qué factores de riesgo tenían para tener patologías cardiológicas. Y en base a eso es que surgió este estudio, surgieron estos parámetros. Así que esto es muy importante para evaluar. Bien, estaríamos con la introducción a cardiovascular. Vamos a tener otra clase en 15 días, ¿sí? Que el martes, volvemos a los martes. Lo que pasa es que este martes hubo justo reunión con la coordinadora. Pero volvemos a los martes y vamos a tener otra clase en 15 días de esto. Chicos, ¿dudas?